¿Sientes que siempre estás en guerra con tu propia mente? ¿Que la paz que tanto buscas nunca dura, porque siempre surge algo que te preocupa, te frustra o te desanima? El miedo al juicio, la necesidad de control, la comparación con los demás, la ansiedad por el futuro. Todo esto drena tu energía y te mantiene atrapado en un ciclo de sufrimiento silencioso. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de liberarte de todo esto? Una filosofía probada durante siglos que ha guiado a emperadores, guerreros y pensadores a encontrar fuerza y serenidad en medio del caos. El estoicismo no es solo un concepto filosófico, sino un camino práctico para desarrollar una mentalidad inquebrantable y finalmente alcanzar la tranquilidad que tanto deseas. Hoy te voy a mostrar 10 cosas que están destruyendo tu paz y cómo las enseñanzas estoicas pueden ayudarte a liberarte de ellas de una vez por todas. Y no creas que esto es solo teoría. Cada principio que compartiré contigo aquí puede aplicarse en tu vida diaria para cambiar la forma en que enfrentas la realidad. Así que quédate hasta el final, porque cada una de estas lecciones estoicas funciona como una pieza esencial de un gran rompecabezas. Solo cuando todas encajan puedes ver la transformación completa. Y por cierto, muchas personas que ven los videos del canal aún no se han suscrito. Si quieres seguir aprendiendo cómo fortalecer tu mente y vivir con más propósito, suscríbete ahora. Activa las notificaciones y deja tu like. Esto me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este. Ahora sí, vamos directo al punto, porque si quieres recuperar tu paz, necesitas saber qué te está impidiendo alcanzarla. 1. Miedo al juicio ajeno. ¿Te has dado cuenta de cuánto tiempo pasamos tratando de cumplir con las expectativas de los demás? Yo mismo me he encontrado dudando al tomar decisiones, no porque fueran malas para mí, sino porque temía lo que los demás pudieran pensar. Esto es una trampa. Los filósofos estoicos nos enseñan que la opinión ajena está fuera de nuestro control y gastar energía tratando de agradar a todos es un desperdicio de vida. Epicteto lo dejó claro al decir: si alguien intenta controlar tu mente, está intentando ser tu amo. Cuando dejamos que el miedo al juicio gobierne nuestras elecciones, entregamos nuestro poder a los demás. Pero aquí está la verdad. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas con sus propios problemas como para preocuparse realmente por los nuestros. Si quieres vivir con una mentalidad estoica, necesitas preguntarte, ¿de quién es la vida que estoy viviendo? Si todas tus decisiones están guiadas por el miedo a lo que los demás piensen, entonces no estás viviendo para ti, sino para ellos. Marco Aurelio nos recuerda que es una tontería perder el tiempo preocupándose por la opinión de aquellos que ni siquiera saben lo que significa vivir de verdad. El estoicismo en la práctica nos enseña a buscar nuestra propia aprobación, basando nuestras elecciones en virtudes estoicas como la sabiduría y la autodisciplina. Esto significa actuar según nuestros principios y no de acuerdo con los caprichos de la sociedad. Al final, ¿qué valor estoico puede haber en una vida moldeada por el miedo? Libérate de esa prisión. El pensamiento estoico nos muestra que la única opinión que realmente importa es la nuestra, siempre que seamos íntegros y fieles a nuestros valores. Sí, las críticas vendrán, siempre han existido desde los tiempos de Séneca, pero eso no puede paralizarnos. Si Marco Aurelio, emperador de Roma, pudo ignorar los juicios y mantenerse firme en su filosofía de vida, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo? El camino de la vida estoica exige valentía para ser auténtico. Así que, la próxima vez que sientas miedo al juicio ajeno, pregúntate, ¿esto es realmente importante o solo un eco de voces que no viven mi vida? 2. Relaciones tóxicas. No todas las relaciones que cultivamos son saludables. Muchas veces mantenemos cerca Solo por a personas costumbre,
por miedo a la soledad o incluso por un sentido de obligación. Pero el estoicismo nos enseña que debemos ser selectivos con quienes permitimos entrar en nuestra vida. Epicteto decía que debemos rodearnos de personas que nos eleven, que contribuyan a nuestro crecimiento, y no de aquellas que nos absorben la energía y nos desvían de nuestro camino. Y esto no se aplica solo a las relaciones amorosas. Amigos, compañeros de trabajo e incluso familiares pueden ejercer una influencia negativa. La sabiduría estoica nos recuerda que, al igual que debemos mantener el orden en nuestra mente, también debemos mantenerlo en nuestro círculo social. Pero, ¿cómo identificar una relación tóxica? La respuesta es simple. Observa cómo te sientes después de interactuar con alguien. ¿Te sientes agotado, desvalorizado o inseguro? ¿O sales de la conversación con más energía e inspiración? El pensamiento estoico nos enseña a evaluar lo que suma y lo que resta en nuestra vida. Séneca advertía sobre la importancia de elegir bien nuestras compañías, ya que influyen en nuestro carácter más de lo que imaginamos. La autodisciplina nos ayuda a romper lazos sin culpa, sin necesidad de drama ni resentimiento. Simplemente nos alejamos con serenidad, sin alimentar conflictos innecesarios. Vivir con una mentalidad estoica significa reconocer que no podemos cambiar a las personas, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia ellas. Esto no implica actuar con frialdad, sino con claridad. Debemos amar, perdonar y desear lo mejor, pero sin sacrificarnos en el proceso. Marco Aurelio, uno de los grandes filósofos estoicos, decía que el carácter de un hombre se mide por las personas con las que elige asociarse. Esto significa que, si queremos una vida estoica y equilibrada, debemos filtrar quién forma parte de ella. Al final del día, la paz que buscamos depende de las decisiones que tomamos, y elegir bien a las personas que nos rodean es una de las más importantes. 3. Hábitos destructivos. Los pequeños hábitos, esos que parecen inofensivos, a menudo son los que más socavan nuestra paz. Revisamos el teléfono sin motivo, deslizamos la pantalla por minutos u horas, tomamos café por inercia, posponemos tareas importantes y cuando nos damos cuenta, el día ha pasado sin haber hecho nada significativo. El estoicismo en la práctica nos enseña que la autodisciplina es esencial para una vida equilibrada. Epicteto decía que somos esclavos de los hábitos que no cuestionamos. Si queremos vivir con más propósito, debemos tomar conciencia de nuestras acciones diarias y eliminar lo que no agrega valor. La filosofía estoica no predica la perfección, sino la mejora continua. Los filósofos estoicos creían que debemos cultivar hábitos que nos fortalezcan, no que nos debiliten. Séneca advertía que una vida sin reflexión no es una vida realmente vivida. Si pasamos nuestros días simplemente reaccionando a impulsos automáticos, despertamos y tomamos el teléfono, pasamos horas en lo digital, comemos sin prestar atención, dejamos de lado el ejercicio, estamos desperdiciando la oportunidad de ser mejores. La mentalidad estoica nos enseña que cada elección, por pequeña que sea, moldea nuestro carácter. Si queremos alcanzar la sabiduría estoica, debemos empezar por lo básico. Vigilar nuestras acciones y elegir conscientemente en qué gastamos nuestro tiempo y energía. Pero, ¿cómo transformar hábitos destructivos? El secreto estoico está en la atención plena. Marco Aurelio nos recordaba que somos lo que repetidamente hacemos. Esto significa que si queremos una vida estoica, debemos cultivar hábitos coherentes con esta filosofía. En lugar de revisar compulsivamente el teléfono, podemos elegir momentos específicos para ello. En lugar de ceder a la pereza, podemos entrenar la mente para actuar incluso cuando no tenemos ganas. Poco a poco,
Reemplazamos hábitos nocivos por prácticas que nos elevan, y el resultado es una mente más serena y un espíritu más fuerte. La clave siempre es recordar, las pequeñas acciones diarias definen en quién nos convertimos. 4. El deseo de control. La ilusión de control es una de las mayores fuentes de sufrimiento en la vida. Pasamos demasiado tiempo tratando de predecir, planear y manipular cada detalle de nuestro día, pero la verdad es que muy pocas cosas están realmente bajo nuestro dominio. El estoicismo nos enseña que debemos enfocarnos solo en lo que podemos controlar y aceptar con serenidad aquello que está fuera de nuestro alcance. Epicteto hablaba de la dicotomía del control. Hay cosas que dependen de nosotros, nuestras acciones, pensamientos y elecciones, y hay cosas que no dependen, la opinión de los demás, los eventos externos, el futuro. La vida estoica comienza cuando aprendemos a diferenciar estas dos esferas y nos liberamos de la necesidad de controlar lo incontrolable. Piensa en cuántas veces te has frustrado porque las cosas no salieron como esperabas. Querías que alguien actuara de cierta manera, que un proyecto tomara un rumbo específico, que el tráfico estuviera despejado, que el clima colaborara, y cuando no sucede como lo planeaste, ¿qué pasa? Ira, ansiedad, estrés. Pero si lo analizas, te darás cuenta de que todo eso es un desperdicio de energía. Marco Aurelio nos recordaba que el sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de nuestra resistencia a ellos. Cuando aceptamos la realidad tal como es y nos enfocamos solo en lo que podemos hacer, encontramos la verdadera tranquilidad. Esto no significa pasividad, sino sabiduría estoica. El estoico moderno no intenta controlar el mundo, se controla a sí mismo. Esto requiere práctica y autodisciplina, pero la recompensa es enorme. Una mente más ligera, menos ansiedad y más claridad. En lugar de luchar contra el flujo de la vida, aprendemos a adaptarnos y actuar de la mejor manera posible dentro de las circunstancias. Al final, cuanto más intentamos controlarlo todo, más sufrimos. Y cuanto más aceptamos lo que no podemos cambiar, más libres nos volvemos. La elección es nuestra: cargar con el peso del control o abrazar la serenidad. 5. Expectativas irreales. Gran parte de nuestras frustraciones no provienen del mundo real, sino de las historias que creamos en nuestra mente. Las expectativas irreales son una trampa, ya que nos hacen desear que la vida siga un guión que nunca fue escrito. Queremos que las personas reaccionen de la manera que imaginamos, que las situaciones se desarrollen según lo planeado, que todo suceda sin contratiempos, pero la realidad es otra. El estoicismo nos enseña que gran parte del sufrimiento surge de la resistencia a la verdad, no de los hechos en sí. Séneca decía: sufrir antes de que sea necesario es sufrir más de lo necesario. En otras palabras, cuando creamos expectativas rígidas, nos estamos preparando para la decepción. La filosofía estoica propone un enfoque diferente: ajustar nuestras expectativas a la realidad. Esto no significa ser pesimista, sino aceptar que el mundo tiene su propia lógica y que no tenemos control sobre todo. Marco Aurelio practicaba la preparación negativa, un ejercicio de imaginar que las cosas pueden salir mal, no para desanimarse, sino para estar listo para cualquier escenario. Esto nos da flexibilidad mental y evita que nos sorprendan desprevenidos. Si esperamos que el camino siempre sea recto y tranquilo, cualquier obstáculo se vuelve insoportable. Pero si aceptamos que la vida está llena de curvas, avanzamos sin tanto sufrimiento. La vida estoica nos enseña que la libertad llega cuando dejamos de esperar que el mundo se adapte a nuestros deseos. La autodisciplina nos ayuda a enfocarnos en el presente, sin cargar con la ansiedad de lo que debería ser.
En lugar de crear expectativas inflexibles, cultivamos una mentalidad estoica que nos permite afrontar la realidad con más serenidad. Al final, el problema nunca fue lo que sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. Si aprendemos a aceptar la vida tal como viene, encontraremos más paz y menos frustración. Y si hay algo que podemos mejorar, simplemente actuamos, sin expectativas, solo con propósito. 6. La necesidad de tener razón. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado discutiendo por cosas que, en el fondo, no valen la pena? Queremos demostrar nuestro punto, probar que tenemos razón y que los demás están equivocados. Pero, ¿qué ganamos realmente con esto? El estoicismo enseña que la necesidad de tener razón a menudo surge del ego, y el ego es uno de los mayores enemigos de la serenidad. Epicteto decía que debemos aprender a escuchar más y hablar menos, porque aquel que necesita convencer a los demás constantemente, en realidad, está intentando convencerse a sí mismo. La vida estoica no se basa en debates inútiles, sino en sabiduría, paciencia y comprensión. El problema de insistir en tener razón es que nos pone en un estado constante de conflicto. Queremos corregir cada error de los demás, rebatir cada argumento, ganar cada discusión. ¿Pero para qué? Marco Aurelio nos recuerda que es inútil intentar cambiar la mente de alguien que no quiere cambiar. En lugar de desperdiciar energía tratando de convencer al mundo, podemos enfocarnos en lo que realmente importa, nuestro propio crecimiento. El pensamiento estoico nos enseña que no necesitamos demostrar nada a nadie. La verdad no necesita ser gritada, solo vivida, y a veces la mayor señal de inteligencia es saber cuándo callar. Esto no significa que debamos aceptar todo pasivamente. Si hay un debate constructivo que aporte aprendizaje y crecimiento, es bienvenido. Pero discutir solo para alimentar el ego o demostrar superioridad nos desgasta. El estoico moderno elige sus batallas con sabiduría. Entiende que algunas opiniones no necesitan ser refutadas, que algunas provocaciones no requieren respuesta y que, muchas veces, el silencio vale más que 1000 palabras. La autodisciplina de no reaccionar impulsivamente es una virtud estoica poderosa. Al final, tener razón es bueno, pero tener paz es aún mejor. 7. Ruido digital. Vivimos rodeados de notificaciones, mensajes, redes sociales y un flujo interminable de información que compite por nuestra atención a cada momento. El problema no es la tecnología en sí, sino el uso descontrolado que hacemos de ella. El estoicismo nos enseña que debemos ser dueños de nuestra mente, no esclavos de la distracción. Epicteto decía que la verdadera libertad proviene del dominio sobre nosotros mismos. ¿Y cómo podemos ser libres si pasamos el día reaccionando a cada vibración del teléfono? Si queremos una vida estoica, debemos aprender a silenciar el ruido digital y recuperar el control sobre nuestro enfoque y nuestro tiempo. El exceso de estímulos digitales agota nuestra mente sin que nos demos cuenta. Deslizamos el dedo por el feed sin propósito, consumimos contenido irrelevante, nos dejamos llevar por una avalancha de noticias negativas. ¿El resultado? Ansiedad, improductividad y agotamiento mental. Marco Aurelio nos recuerda que lo que ocupa nuestra mente define nuestra vida. Entonces, si nuestra atención está fragmentada entre decenas de notificaciones, ¿cuándo nos queda espacio para reflexionar, crear o simplemente estar presentes? La sabiduría estoica nos enseña que, si queremos claridad, debemos limitar lo que permitimos que entre en nuestra conciencia. La solución no es rechazar la tecnología, sino establecer límites. El estoico moderno no rechaza el mundo digital, pero lo usa con propósito. Esto significa desactivar notificaciones innecesarias, fijar horarios específicos para el uso de redes sociales,
y evitar el consumo pasivo de información. La autodisciplina para controlar nuestro tiempo de pantalla nos da algo mucho más valioso a cambio: paz mental, enfoque y presencia. Al final, no es el mundo digital el que nos atrapa, somos nosotros los que elegimos permanecer en él sin cuestionarlo. Y si queremos una vida más equilibrada, debemos decidir conscientemente dónde ponemos nuestra atención. 8. Pensamientos negativos. Nuestra mente puede ser nuestra mejor aliada o nuestra peor enemiga. Si no aprendemos a controlarla, nos convertimos en prisioneros de pensamientos negativos que nos desgastan y nos paralizan. El estoicismo nos enseña que no son los eventos externos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Epicteto decía: las personas no son perturbadas por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. Esto significa que muchas de nuestras angustias no provienen de la realidad, sino de las historias que creamos en nuestra mente. El estoico moderno entiende que, si quiere paz, debe comenzar filtrando sus propios pensamientos. Pero, ¿cómo hacerlo? La vida estoica nos enseña que no debemos luchar contra los pensamientos negativos, sino observarlos sin identificarnos con ellos. Cuando surge un pensamiento destructivo, tenemos dos opciones: alimentarlo o dejarlo ir antes de que tome fuerza. Marco Aurelio practicaba esta disciplina mental diariamente, reflexionando sobre sus miedos e inseguridades y buscando siempre mantener una visión racional y equilibrada. Si queremos desarrollar una mentalidad estoica, debemos cuestionar nuestros propios pensamientos. ¿Esto es real o es solo un miedo infundado? ¿Esto me ayuda o me debilita? La clave para superar los pensamientos negativos no está en evitarlos, sino en no permitir que nos dominen. La autodisciplina mental nos ayuda a reprogramar nuestro enfoque, dirigiendo nuestra atención hacia lo que podemos controlar y lo que realmente importa. La filosofía estoica nos recuerda que una mente entrenada es una fortaleza contra las tormentas de la vida. Al final, no somos definidos por lo que pensamos, sino por lo que elegimos creer y hacer. Y si queremos encontrar serenidad, debemos entrenar nuestra mente para que sea nuestra aliada, no nuestra enemiga. 9. Desorden físico y mental. Nuestro entorno refleja nuestro estado. Un espacio desorganizado, lleno de objetos acumulados y caos visual, generalmente es un reflejo de una mente sobrecargada. El estoicismo nos enseña que la claridad mental comienza con el orden, tanto externo como interno. Marco Aurelio decía que debemos mantener nuestra alma libre del caos, al igual que mantenemos limpia nuestra casa. Y es que, ¿cómo podemos esperar tranquilidad si vivimos rodeados de desorden y exceso de estímulos? La vida estoica nos invita a simplificar, porque cuanto menos cargamos, tanto física como mentalmente, más ligeros nos volvemos. Pero el desorden no solo se acumula en nuestro espacio físico. Nuestra mente también se llena de preocupaciones innecesarias, pensamientos desordenados e información irrelevante. Así como acumulamos objetos que no usamos, también acumulamos resentimientos, ansiedades y arrepentimientos que ya no nos sirven. El pensamiento estoico nos enseña a evaluar qué realmente necesitamos conservar. Séneca nos recordaba que la riqueza no está en tener muchas cosas, sino en necesitar pocas. Cuando aprendemos a desprendernos de lo innecesario, encontramos más espacio para lo que realmente importa. Poner orden en la vida requiere autodisciplina, pero los beneficios son inmensos. Un entorno limpio transmite calma, una mente despejada aporta claridad y una rutina simplificada nos da más tiempo y energía para enfocarnos en lo esencial. El estoico moderno entiende que el exceso de cosas, de pensamientos, de distracciones, solo nos estorba. Si queremos más paz, debemos aprender a eliminar lo que nos pesa,
porque al final la verdadera libertad no está en acumular, sino en saber soltar lo que ya no nos aporta valor. 10. Comparaciones innecesarias. Nada nos roba más la paz que el hábito de compararnos constantemente con los demás. Miramos la vida de otros y sentimos que estamos quedándonos atrás, que no somos lo suficientemente buenos, que deberíamos haber logrado más. Pero el estoicismo nos enseña que la única comparación válida es con nosotros mismos. Epicteto decía: no intentes ser mejor que los demás, intenta ser mejor que ayer. La mentalidad estoica nos recuerda que cada persona tiene su propio camino, sus propias batallas y circunstancias. Compararnos con otros es un desperdicio de energía que podríamos usar para nuestro propio crecimiento. La sociedad moderna alimenta este ciclo de insatisfacción. Las redes sociales muestran solo los momentos más brillantes de la vida de los demás, creando una ilusión de perfección que nunca se ajusta a la realidad. Pero Marco Aurelio nos recordaba que debemos preocuparnos solo por lo que está bajo nuestro control, y el éxito de los demás definitivamente no lo está. El pensamiento estoico nos enseña a valorar el progreso personal, a enfocarnos en nuestro propio desarrollo y a encontrar satisfacción en el proceso, no en la comparación. Al final, ¿quién define qué es el éxito? Si pasamos la vida intentando cumplir con estándares externos, nunca seremos realmente libres. La vida estoica nos invita a cambiar el enfoque. En lugar de mirar a otros y sentir envidia o frustración, miremos hacia nosotros mismos y preguntemos: ¿estoy mejorando? ¿Estoy aprendiendo? ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis valores? Esa es la verdadera medida del progreso. Cuando dejamos de compararnos, descubrimos un alivio inmenso. Encontramos motivación estoica para crecer sin prisa, sin ansiedad, solo siguiendo nuestro propio ritmo. Porque al final, la única competencia que vale la pena es con la persona que fuimos ayer. La paz que tanto buscas no está en el mundo exterior, sino dentro de ti, en la forma en que eliges interpretar y reaccionar ante las situaciones de la vida. El estoicismo nos enseña que al controlar nuestros pensamientos y acciones, podemos encontrar serenidad incluso en medio del caos. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estas 10 trampas es la que más ha estado robando tu paz? ¿Qué puedes empezar a cambiar hoy para recuperar el control de tu vida? Me encantaría conocer tu opinión y compartir ideas contigo. Si este contenido te ha sido útil, suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu like. Así no te perderás los próximos videos que te ayudarán a fortalecer tu mentalidad y vivir con más equilibrio. Y si quieres dar el siguiente paso en tu camino estoico, mira ahora el video que aparece en la pantalla. Allí profundizo aún más en las enseñanzas estoicas y te muestro cómo aplicarlas en la práctica para transformar tu manera de ver la vida. Nos vemos allí.